Muchísimas gracias por su asistencia a la presentación de este libro. Excusar la presencia del presidente del casino, que por motivos personales no puede estar, pero igualmente les envío un cordial saludo. Nuevamente agradecer una vez más al Centro de Estudios Mejeranos este otoño entre libros que está siendo todo un éxito muy interesante. Y nada, que aquí nuevamente nos encontramos tanto con José Miguel y con don José María para disfrutar de otra tarde de letras y de la presentación de este libro que yo personalmente tengo muchas ganas de leer. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos en nombre del Centro de Estudios Mejeranos. Quiero agradecer al Casino Obrero una vez más que nos ceda este estupendo lugar para presentar nuestros libros, que ya es nuestra casa, en cierto modo. Y por supuesto a los intervinientes, muchísimas gracias por venir. Son ya dos figuras reconocidas, son los dos catedráticos de la universidad. Y bueno, en vez de yo enredarme hablando, pues lo mejor que podemos hacer es escuchar sus charlas sobre este libro magnífico, El Sino de los Rebolledo, una parte del mismo que se desarrolla en Béjar. Ya nos lo irán contando. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues buenas tardes a todos los presentes. Desde luego para mí es un enorme placer el poder participar en este acto cultural en Béjar esta tarde del sábado por varios motivos, fundamentalmente dos. Uno, porque las relaciones y las colaboraciones entre el Centro de Estudios Bejaranos y el Casino Obrero se consolidan, se amplían, que se desarrollan con naturalidad, pero también con éxito y con intensidad, ¿no? Y en segundo y sobre todo, en este caso, la razón fundamental es tener la oportunidad de presentar y comentar brevemente algunos aspectos de la novela El Sino de los Rebolledo, que ha escrito pues, mi compañero y amigo José Miguel López Novoa, catedrático de la Universidad de Salamanca. Voy a resumir algunos aspectos de su extensísimo, enjundioso y desde luego muy prestigioso currículum en la parte relacionada con la profesión y luego pues, sobre todo mencionaré los aspectos más vinculados a su contribución literaria, porque esta puede parecer pues, una actividad chocante en un experimentado profesor y catedrático de biología y de la Facultad de Medicina en la Universidad de Salamanca. ¿Qué hace un catedrático que se mueve en el campo de las ciencias experimentales, escribiendo, adentrándose en lo que son los aspectos propios de la poesía, de la literatura? Bueno, pues de forma muy resumida es catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina en nuestra Universidad de Salamanca entre 1990 y 2018. Ha escrito cerca de 400 artículos científicos de su profesión, capítulos de libros. Ha recibido premios muy prestigiosos, mencionaré alguno. Por ejemplo, el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica, el Premio Instituto Reina Sofía de Investigaciones Meteorológicas, tema en el cual es una autoridad nacional e internacional reconocida, miembro de varias sociedades científicas, en fin, en el campo propio de su profesión, pues es una autoridad reconocida. Y en el ámbito literario es autor de varias contribuciones. Por ejemplo, del volumen de relatos cortos, Pequeñas Personas Peculiares y ediciones, en octubre del 2018, el poemario Evocaciones, Hoguera de Amor y Llama de Olvido, del grupo editorial de Trame, de abril de 2019, la novela que ahora vamos a comentar, publicada y escrita hace un año, pero no ha podido presentarse hasta ahora, pues por las razones que todos conocemos.
otro volumen de relatos cortos, pequeñas personas perplejas, que está en prensa, y luego pues un conjunto de aportaciones de poemas y relatos cortos. Ha recibido también en este campo distintos premios literarios. Por ejemplo, es el ganador de la segunda edición del concurso de relatos Pluma de Cigüeña de abril de 2018, con el relato titulado La Inmortalidad, publicado en la antología de finalistas de dicho concurso. Es finalista del tercer concurso internacional de poesía Libripedia y poema publicado en la antología de finalistas de dicho concurso. Finalista del sexto concurso de microrelatos Inspiraciones Nocturnas de la editorial Diversidades Literarias y relato publicado en la antología de dicho concurso. Ganador del concurso El Libro del Confinamiento, estoy hablando solamente de temas literarios, y publicación del relato en dicho libro. Finalista del cuarto concurso de haikus Entre sílabas anda el juego y forma parte de la antología que lleva el mismo nombre. Ganador del concurso de relatos Historias del Confinamiento en la editorial Famasa en mayo de 2020. Ganador del primer concurso de poesía editorial Tegra de 2021, por lo tanto está en plena efervescencia y producción literaria, como estamos viendo. Estoy mencionando solo algunos de los trabajos publicados recientemente. Bien, por lo tanto estamos ante una doble personalidad, un reconocidísimo, muy prestigioso investigador y profesor y catedrático en la universidad, en la Facultad de Medicina, pero también muy sugerente, muy productivo, muy fecundo, autor de distintas aportaciones literarias, algunas de las cuales acabo de mencionar. Bien, pues vamos a hacer un breve comentario de la novela que nos ocupa, El Sino de los Rebolledo, que tienen ustedes pues, a su disposición también porque se puede adquirir si se considera oportuno. Bueno, es una novela que la pregunta inicial sería ¿por qué presentamos esta novela en Béjar? ¿Tiene algo que ver con Béjar? En el curso de la explicación veremos que sí, que tiene una parte central importante relacionada con nuestra ciudad, con los espacios, con los paisajes, con la vida cotidiana de las personas, algunos fabricantes, otros simplemente visitantes y participantes de actividades culturales en el Casino Obrero, paseantes por los jardines, pero también presentes en la vida y los problemas que se perfilan y se manifiestan en una etapa muy particular de la historia de Béjar, pero también al mismo tiempo de toda la historia de España. Bien, la novela es una narración que lleva a cabo la trayectoria de una familia determinada que procede del norte de la provincia de Burgos, que tiene luego, por distintos motivos, como consecuencia de su sino, tiene que trasladarse en parte a la ciudad de Burgos, en parte al norte de la provincia de Palencia, desarrolla una etapa muy peculiar en nuestra ciudad en Béjar, pasa toda la posguerra y hasta la llegada de la democracia en Madrid, y luego no se sabe bien cómo termina. Eso lo tenemos que descubrir al final seguramente de la novela o intuir. Probablemente se puede intuir. Es una novela que iba a decir que nos atrapa. A mí personalmente pues me ha atrapado. Confieso que he hecho 2 lecturas, una primera rápida que simple y llanamente pues me apasionó y en toda una tarde pues me la devoré, así lo tengo que confesar. Y luego pues una segunda lectura pues un poco más retenida, un poco más pausada, un poco más analítica, desmenuzando determinadas cuestiones. Es la historia como decía, de una familia en distintos escenarios, pero que se ve anudada por una determinada cuestión central que va a condicionar, ese es el sino de la familia,
una familia compuesta por personajes prototípicos, el padre, la madre, un hermano y una hermana, que desarrollan fundamentalmente, en este caso, la profesión de maestros. Esta diversidad de espacios de escenarios que antes he comentado, tiene que ver con la profesión del magisterio. La profesión del magisterio, en su caso y en otros muchos, ha sido una profesión ambulante, por lo menos muy ambulante, hasta que se han producido pues, las condicionantes que proceden del desarrollo administrativo y de las transferencias educativas de la última parte del siglo XX, como sabemos. Es una historia de una familia, es una historia también de España, es decir, hay historias transversales que están presentes en la narración, es una historia de diferentes espacios sociales, es una historia de la educación con sus maestros, sus maestras, sus mecanismos curriculares, las dificultades que en determinados momentos representan la explicación de algo tan sencillo como nos parece hoy, como las nociones básicas de biología y de anatomía del cuerpo humano que hay que trasladar a los niños, y que en una España todavía oscura pues era muy complicado el atender a esta necesidad formativa como representaba una anatomía sencilla y una explicación para los niños y para las niñas. Es una historia que está muy bien contextualizada en términos históricos reales, aunque lógicamente la novela es una narración inventada, construida por el autor, pero está muy bien contextualizada en ese punto. En lo que yo conozco y he podido seguir, pues efectivamente no solo no hay errores, ni mucho menos pequeños ni graves, sino que hay una solidez interpretativa de los procesos históricos de la España que camina desde principios del siglo XX hasta el año 1976-77 prácticamente. Es una historia de hermanos y es una historia también de unas problemáticas, relaciones entre ellos, que no voy a desvelar, evidentemente, pero que nos interpelan, nos preguntan sobre las dificultades tan notorias que tenían ese tipo de relaciones y expresiones en los contextos tan diferentes a los que vivimos en la actualidad. Por eso me parece que es como diría al final, que es una novela de enorme actualidad, aunque contextualizada en otro marco muy distinto a los años 20 del siglo XXI, pero hay temas que son constantes, que son persistentes, que nos indican cómo ciertas problemáticas, en efecto, no son episódicas, sino que son perennes o casi perennes. Por otra parte, es una historia muy interesante en lo que podríamos denominar la presencia de mujeres, que son las auténticas protagonistas de la novela. Evidentemente hay hombres, pero las posiciones más marcadas, más representativas que los roles asignados por el autor a cada una de ellas, me parece que nos sirven de reflexión sobre el presente. Evidentemente una novela no tiene que tener moralina en el sentido riguroso, no tiene que tener una proyección en principio sobre el presente, pero nos debe invitar también a reflexionar, primero a disfrutar de la lectura, evidentemente, pero a continuación también para hacernos reflexivos sobre determinados problemas. Y en el caso de la presencia tan constante, persistente, de distintos tipos de mujeres en la novela, fundamentalmente la maestra, que fue maestra, en la novela fue maestra en Béjar, el hermano fue también maestro en Béjar, pero estaba hablando ahora de la maestra, explica muy correctamente el tipo de relaciones que en las pequeñas comunidades de los centros escolares pues desarrollan, en este caso las maestras, que tienen un grado diferente de generosidad, de apoyo, de comprensión de los problemas
que tenemos seguramente los varones. Esto me parece muy interesante y queda también muy bien plasmado en esta novela. Se desarrolle una parte en Béjar, otra parte en Madrid o con anterioridad en otros escenarios como hemos comentado. A mí me parece que es una reflexión muy correcta y muy actualizada de un planteamiento serio de lo que deben ser los problemas y las atenciones a los problemas de las mujeres en el presente. Y el autor creo que ha tenido la sensibilidad y la inteligencia de comprender estos procesos en una versión histórica y novelada de diferentes problemas. Por eso me atrevería a decir que no es una novela ultrafeminista, pero sí es una novela en la cual la función y las funciones de las mujeres están muy bien situadas, y por eso me parece que es muy interesante esta lectura también que nos propone José Miguel. En otro orden de cosas, es un repaso auténtico sobre la enorme evolución que han tenido los transportes en la sociedad española a lo largo de todo el siglo XX. Y precisamente hablando de Béjar y de la ausencia o de las dificultades de transportes que ahora tenemos y de las dificultades que hubo históricamente, como sabemos, en concreto con la utilización de la vía férrea durante muchos siglos, durante muchos años, desde 1894 hasta 1985. Los integrantes o los agentes y actores de la novela se sustancian con frecuencia en los viajes en tren, donde observan los paisajes, donde pegan la hebra con viajeros que les acompañan, a lo cual ya no estamos habituados en la actualidad, porque si viajamos en tren, sea en el AVE, cuando había AVE también en Salamanca, o en el AVE, pues nadie habla con nadie. Es un espacio que era antes un espacio de encuentro, de sociabilidad, de preguntarse por la vida, y ahora de ninguna manera. Ya no digo del autobús, que generalmente pues, tampoco es muy proclive a este tipo de situaciones. Con lo cual estamos ante un importante empobrecimiento, me parece a mí, de la construcción de relaciones sociales. Y en la novela pues está muy bien asentada, por eso muy justificada, porque sabe captar el autor, el novelista, el redactor, muchos de estos síntomas que algunos de los presentes, o casi todos los presentes aquí, todavía recordamos, pero que dentro de nada pues esto va a ser pues motivo de novela, motivo de análisis histórico, pero nada más. Pero es muy interesante el reconocimiento que el autor se ha documentado muy bien desde los transportes del norte a lo que sucede en las grandes estaciones del Madrid de posguerra, muy diferentes a la de Atocha o de Chamartín en los momentos actuales, pero que todavía algunos recordamos cómo era la Atocha antigua y cómo era la estación de Delicias, y todo el contexto de talleres y de elementos propios del mundo ferroviario del carbón, donde las mujeres de los ferroviarios y también algunas maestras tenían dificultades para tender la ropa, porque la carbonilla de las locomotoras pues no permitían que todo eso llevara a buen puerto, y tenían que andar con muchísimo cuidado. Bueno, como ejemplos de cómo el autor se ha documentado muy bien, conoce perfectamente la evolución, aunque se sitúa en un tiempo histórico, pero va dándonos a entender que esta era una expresión de la España del corazón del siglo XX. Desde el punto de vista del formato, de la estructura lingüística y de los aspectos propiamente técnicos, a mí me parece que es una muy buena novela, está muy bien escrita, muy bien redactada, ha construido diálogos muy dinámicos, introduce también elementos descriptivos, narrativos sobre los paisajes, los contextos, que duda cabe, pero es muy ágil porque establece muchos diálogos, utiliza también en otros momentos
la figura del diario personal para trasladar bueno, pues la problemática dura que a veces tienen los personajes. Ahora diré que es una novela no de grandes alegrías ni de baile del cantejón, pero sí es una novela muy interesante, muy dura en muchos momentos, pero que no nos deja dejar de leerla precisamente por el atractivo que todo ello tiene. En lo que volveré luego al final de nuevo sobre Béjar, Candelario, donde se sitúan también determinadas actividades, el Castañar, las escuelas de la ciudad, luego lo voy a comentar. Pero quería indicar que antes lo sugería, es una historia muy vinculada a los problemas del magisterio, a la vida de los maestros y de las maestras, a la deficiente formación que tenían las no bien organizadas escuelas normales del primer tercio del siglo XX, al cambio de orientación que se produce en los procesos de innovación en el marco de la Segunda República, cuando se desarrollan iniciativas muy innovadoras en las escuelas desde el punto de vista metodológico, ideológico. Aparece también de Rondón la figura de Filiberto Villalobos como ministro de Instrucción Pública en la Segunda República. Aparecen muchos problemas que son persistentes en la historia de la escuela contemporánea en España y que se expresan y se manifiestan en las diferentes escuelas por las cuales han circulado los protagonistas de la novela, y de forma muy particular en las escuelas de Béjar. Pero el autor se centra de forma muy particular en algunos maestros y algunos directores escolares que también, en algún caso, fueron alcaldes de nuestra ciudad y que fueron dramáticamente asesinados y sometidos a juicios sumarísimos y desaparecieron del mapa. Esta es no fue un caso aislado de Béjar, fueron muchos casos aislados, terriblemente aislados, pero muy generalizados de toda la geografía española, el proceso de persecución y depuración que sufrió el magisterio republicano en la inmediata guerra y posguerra, que sin ningún tipo de contemplaciones ni de garantías jurídicas dio con el sepulcro y con la muerte o las tapias de cementerios con muchos maestros de distintos ámbitos de la geografía española, algunos de ellos también de Béjar, en las tapias del cementerio de Salamanca. Es una novela dura, como antes comentaba, hay violencia, también tiene el candor en otras narraciones como contrapeso, pero en conjunto nos dice que hay una violencia estructural en el sistema, fundamentalmente del franquismo. Hay una violencia política, completada por ejemplo en el caso de Béjar, con numerosos asesinatos y una represión muy dura. Hay violencia en las relaciones internas dentro de la familia, entre padres e hijos, entre la pareja, y hay distintas muertes, a veces violentas, que hay que entender, comprender en el contexto en que se desarrolla la narración. Yo diría que es una historia desafortunada de una de tantas familias que viven y padecen en la vida cotidiana, en este caso del contexto del magisterio, pero de la vida cotidiana de una amplia franja de la sociedad española. Hay un sino, es decir, un elemento central, que es el elemento conductor, que explica las dificultades que padecen y que nos hablan de libertad, nos hablan de amor, nos hablan de dependencia, nos hablan también de ciertos complejos. Bueno, a mí me parece que, voy a ir terminando, pero quisiera recordar también, aunque más o menos lo he insinuado, que el referente, porque la novela no es para que lo leamos los bejaranos solamente, sino para que tenga una trascendencia en un proyecto pues muchísimo más lejano. Entonces nos hace una presentación de los
contextos y de los ambientes del Bejarano, sea del Calderillo, de la matanza, cómo se lleva a cabo en el Candelario, de los paisajes, de los fríos y de los calores que tenemos en verano y en invierno, y de lo que son pues, instituciones como la que estamos, el Casino Obrero, que era, y ya durante más de siglo y pico, pues un referente de la sociabilidad de nuestra sociedad. Bien, concluyendo, a mí me parece que estamos ante una novela, lo decía al principio, una novela muy actual, aunque situada históricamente mucho antes del tiempo histórico en que nos situamos, pero los trasfondos y los problemas y la discusión novelada de los mismos me parece que continúan estando presentes. Por eso les invito a todos ustedes a que hagan una lectura apasionada como la que yo he hecho de esta novela, que me parece muy recomendable. Nada más. Buenas tardes. ¿Qué decir ahora? Pues bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer a José María Hernández Díaz primero que haya aceptado presentar la obra de un autor debutante en la literatura, no en la ciencia, pero en la literatura en sí, como soy yo, y luego decir que es un honor para mí que una autoridad en el campo, en todos los campos que trata la novela, es decir, en la educación, en la historia sociopolítica, en Béjar, que son absolutamente fundamentales para comprender la vida de los protagonistas de esta novela, pues él es un gran especialista. Yo básicamente lo que sé de Béjar en aquel tiempo, lo que sé de lo que fue Béjar en aquel tiempo, lo he aprendido de sus escritos. Y casi lo que sé del Casino también lo he aprendido de sus escritos. Después de agradecerle a él, además en sus palabras que son muy amables y muy generosas, pues quiero agradecer a todos los que estáis aquí, ¿no? Me siento especialmente feliz de encontrarme aquí entre vosotros y por eso muchas gracias por estar aquí. Precisando mi gratitud, pues claro, tengo que agradecer a la Junta Directiva del Casino Obrero, Ateneo Cultural, que me gusta mucho ese doble nombre, de que haya podido hacer la presentación de la novela en esta institución, cuya importancia en la vida social y cultural de Béjar es indiscutible, y además el profesor Hernández Díaz ha reflejado muy bien en una obra que yo he leído no completamente, que se llama Casino Obrero de Béjar, Instrucción, Moralidad y Recreo, que publicó en el año 2010. Personalizo mi agradecimiento pues, en el presidente Juan Carlos Díaz Márquez y en el vicepresidente Iván Parra, que es con quien más relación he tenido en estos días, ¿no? Mi agradecimiento a Leonardo Álvarez Díez, que fue presidente de esta institución también, y es compañero en Cruz Roja, que me ha ayudado y me ha animado mucho a hacer esta presentación aquí en Béjar, al Centro de Estudios Bejaranos. El orden no significa importancia, simplemente tenía que poner un orden aquí. Personalizado en su presidenta, Josefa Montero García, y en su secretaria, Carmen Cascón. Y luego quiero agradecer a personas que no están aquí, pero que han sido importantes en mi decisión en escribir, ¿no? Mi amiga Pilar de la Sota, una filóloga, que aceptó leer, corregir y criticar todos mis primeros escritos y que me animó a seguir escribiendo cuando yo, diciendo aquello, me parecía que aquello no tenía ningún futuro, ¿no? Estoy absolutamente seguro que hoy está en el cielo, en primera fila de cielo, también tienen creo primera fila allí, atendiendo lo que estoy diciendo y contenta por lo que ha hecho. A su lado estarán sentados mis padres, me imagino, Miguel, habrán trabajado amistad, habrán hablado de él, yo hablo, espero que bien, y a mis padres lógicamente les agradezco pues, todo lo que son, ¿no? A mis amigos y compañeros, Ángel Sánchez Rodríguez y Joaquín García Carrasco, y a mi vecino, poeta, ensayista Felipe Núñez,
Porque ellos han leído las versiones primeras de la novela, que estaban llenas de incongruencias, de errores, de falta de ortografía, de las que aparecen en el Word, que se te las marcan, sino de las que no aparecen en el Word. Y a pesar de ello, pues me han estimulado a seguir con ello. A Inmaculada Montañés Castillo y a Ángel Andrés Rodrigo, porque a última hora me di cuenta que había un montón de pequeños errores ortotipográficos en la versión que tenía la editorial. Por alguna razón no se habían corregido y se han pegado una paliza extraordinaria corrigiéndola en el último momento antes de la impresión. Sin ese trabajo terrible no hubiera sido posible que estuviera yo aquí hoy, porque eso lo estaba presentando. La editorial Atlantis, que es la editorial que ha confiado en mí y que me ha permitido publicar esta novela, y que espero que se hace por lo menos para compensar los gastos de edición, porque tampoco está fácil. Y seguro que me olvido de mucha gente, pero bueno, de la que me he olvidado, pues le pido perdón y le doy las gracias, aunque no pueda precisarlo. Seguro que todos y sobre todo todas habéis echado en falta agradecimiento a mi mujer. Tengo la costumbre de dejarlo para el final, para que quede algo interesante que decir como colofón de mis palabras. Y voy a hacer algunas reflexiones sobre la novela, cortitas y rápidas. En primer lugar, explicar la dedicatoria. No es la primera vez que he escrito una dedicatoria de un libro no científico, pero es la segunda. Y me he dado cuenta que no sé cómo se hace esto de la dedicatoria. Entonces, lo que he hecho, y aparte no había leído mucho la dedicatoria de los libros de ficción, entonces lo que he ido a hacer, al leer los libros que más me gustan, a ver cómo lo dedicaban, ¿no? Una de mis novelas preferidas, si se puede llamar novela eso, es Don Quijote de la Mancha. Pues cogí el Quijote y dije, pues voy a hacer lo que hizo Cervantes. Porque como tiene relación con Béjar, dijo, está muy bien esto, le digo la novela al Duque de Béjar, que es lo que hizo Cervantes con su primera parte del Quijote. Luego me lo pensé bien y dije, a lo mejor no es muy adecuado, por varias razones. La primera es porque no conozco de nada al actual Duque de Béjar, creo que es el número 21, y creo que se llama Don Pedro de Alcántara, Roca, Togores y Salinas. Y a lo mejor está en esta sala y no lo sé, y entonces se puede enfadar por no contar con él para dedicársela y no quiero enfadarme con nadie. Luego me gustó mucho la dedicatoria de Camilo José Cela en la familia Vasco Duarte, una edición de 1973, que dice: dedico esta edición a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera. Me gustó, pero tengo un problema. Es que no recuerdo haber tenido enemigos, y si los he tenido, no me he enterado, así que tampoco me vale como modelo. Así que seguí. Luego me leí una dedicatoria que es muy famosa de Joseph Rothman, es un matemático, en su libro Fundamentos de Topología Algebraica, dice la dedicatoria: a mi esposa Margaret y a mis hijos Ella Rose y Daniel Adams, sin los cuales habría podido acabar este libro al menos 2 años antes. Me gustó. Me parece que no estaba muy contento con ellos, pero tampoco quiero yo que entiendan nada mal. Entonces, con menos retranca ya, pues decidí dedicarlo a las mujeres de mi vida. Y la dedicatoria actual. A la de mi pasado, mi madre Odila, mi presente, mi mujer Inmaculada, mi hija María, mi futuro, mi nieta Marea, por todo el amor y la alegría que me han proporcionado, me proporcionan y espero me proporcionarán. Algún disgusto también, pero bueno, esa parte de la dedicatoria no, se queda ahí. Y yo entrando en el meollo de la novela, pues es una novela que ya ha contado con maestros, nacen en Burgos, nacen en Burgos, estudian en Burgos y van, bueno, trabajan en Burgos, pero no les va muy bien, se van a un pueblo de Palencia que se llama Osorno, tienen algunas dificultadillas y acaban viniendo a Béjar, viniendo a trabajar aquí. Y aquí les pilla pues, la época más importante de su vida, o sea, más trascendental. Nacen en 1902 y 1904 y la historia acaba en 1970, ¿no? Más o menos. Y esa realidad social de Béjar es una realidad compleja, una realidad relativamente crispada, que ya ha descrito José María, pues es poco papel claro en su mesa. Entonces hay una pregunta que me han hecho varias veces y que yo les propongo que me hagan. ¿Por qué en Béjar? A ver. ¿Por qué en Béjar? Contesto con mucho gusto, está explicando en la novela por qué ellos eligen Béjar, pero no porque yo elijo Béjar, ¿no? ¿Por qué yo elegí? Se lo cuento ahora. Pensaba que tenía que ocurrir la historia en una ciudad pequeña, relativamente pequeña,
con una tradición cultural importante, situada en una región de frontera, relativamente aislada, y que en los años 30 tuviera una situación social agitada. Los pueblos que pensé, además de Béjar, fueron Villanueva de la Serena, en el este de la provincia de Badajoz, Villanueva de Córdoba, Villanueva de Córdoba, en el valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, colindando con Badajoz, Berín, en el sur de Orense, en la frontera con Portugal, y Bermillo de Sayago, en la frontera con Portugal. La razón de elegir Béjar fueron tres. La primera era la ciudad más industrializada. Me parecía que reflejaba mejor un poco la situación española, aunque la realidad del campo también fue muy importante en esa época y está quizás mucho peor estudiada, también es importante. Aquí aparece alguna cosilla ahí en el camino de los protagonistas hacia Candelario del Castañar, aparece alguna cosilla relacionada con eso. La segunda es que de todas ellas es la que más cerca me pilla de Salamanca, para poder conocerla y ver cómo es la geografía, y ver cómo es la ciudad, ver cómo son las calles, o por lo menos imaginaba que eran en aquel momento, ¿no? Y luego las excelentes publicaciones del Centro de Estudios Bejaranos, claro, es que facilitan mucho conocer cómo era Béjar en los años 30, en los años 20 o en los años 40, ¿no? Por todo ello, Béjar, ahí está Béjar. El clima de enfrentamiento era muy claro en Béjar en aquel momento, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en que había mucha gente interesada en que ese clima de enfrentamiento no estallara. Intentaba mediar con todas sus... Ahí hay un director de escuela que parece modélico, el protagonista, Mireille se llama el protagonista, uno de los hermanos, Teresa se llama la hermana, también hace dedica mucho tiempo a intentar que eso no estallara. Y como ejemplo quería poner un tema que era muy importante, el tema de la enseñanza religiosa y de la religión en aquel momento, ¿no? Entonces, tras la promulgación de la República hubo un decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, desde el 6 de mayo del 31, que instauraba la libertad religiosa en la escuela, por respeto a la conciencia de niño y del maestro. Y ese decreto decía que en principio simplemente la instrucción religiosa no se prohibía, lo que pasa es que no era obligatoria. Y en el caso de los maestros no quisieran darla, pues se buscaría la manera de que se diera. Y que se diera por parte de la Iglesia. Pues eso que era, yo creo que bastante equilibrado, pues resulta que en Béjar generó bastante problema. Los maestros más conservadores querían mantener la obligación de la enseñanza religiosa, como fuera, y en algunos sitios se mantuvo, a pesar de la norma. Y los más progresistas pretendían que se eliminara de cualquier manera, incluso en los colegios religiosos, ¿no? Que de esa educación pues, se encargara exclusivamente la Iglesia. Bueno, pues es importante el esfuerzo que hacen muchos personajes, o dejan, reales, de los que existieron, y aquí en este país, en la novela, aparecen algunos que no son reales, para conseguir un equilibrio que es bastante notable, bastante notable. Bien es verdad que diferencia de las escuelas masculinas y las escuelas femeninas. Había una gran diferencia en todo. Por la parte de la problemática que aparecía por ejemplo, la enseñanza de higiene, pues es una problemática prácticamente exclusiva de las escuelas femeninas. Hasta bastante adelante, no sé qué año, incluso a lo mejor que yo, la enseñanza estuvo bien separada. La República decía que la enseñanza debe ser conjunta, pero no se aplicó prácticamente nada en muchísimos sitios. Y por lo que yo sé, en Béjar no se aplicó. Bueno, pues en la novela parece que Miguel es uno de los que más se involucraron en esa conciliación. Y un ejemplo muy paradigmático es el caso del colegio de los salesianos. Los salesianos habían creado un colegio en 1896 y estuvo en funcionamiento pues hasta el final de la entrada de las tropas rebeldes en Béjar. Pensaron irse y dijeron, no, hubo quema de conventos en el mayo del 31, dijeron, nos va a tocar a nosotros esto, nos vamos a ir, esta ciudad tiene mucha efervescencia. Y el alcalde socialista, Manuel Francisco Crespo, se comprometió personalmente en que no se fueran, en que él les iba a proteger y con toda la gente que tenía. Y se quedaron, y estuvieron trabajando, pues, creo que hasta casi antes de la entrada de las tropas que se habían levantado contra la República. No fueron molestados.
básicamente no fueron molestados, no fueron molestados de forma importante. Y ustedes ya saben cómo ha acabado el Manuel Francisco Bresco, ¿no? Pues es un punto que creo que es importante. O sea, no solo trata de la confrontación, sino también trata de la cantidad de personas que intentaron que esa confrontación pues, llevara por los cauces más educados posibles, valga la redundancia por la educación. El sino hace referencia a esa especie de gafe que tiene esta familia, sobre todo los dos hermanos, y que les van produciendo experiencias traumáticas toda su vida. Esas experiencias traumáticas, la novela es muy dura, pero de verdad que no está escrita de forma dura. La mayor parte de la dureza de la novela hay que entenderla, que está detrás de la narración, o sea, no está verbalizado con palabras esa horrible violencia, en algún caso, simplemente cuenta algo que pasó. Y en algún caso ni siquiera cuenta, es decir, parte de los muertos no están contados, sí. No se imagina que ocurren por las consecuencias, ¿no? Otra cosa que ha dicho es que, y eso sí fue un esfuerzo mío, intentar utilizar géneros literarios muy variados, ¿no? Pues histórico costumbrista, toda la historia de Candelario, por ejemplo, es un típico ejemplo de costumbrismo, ¿no? Dramático, romántico, pues con el objetivo de darle un poco de agilidad, de variedad, de que se vea bien y que, digamos, la rudeza de la historia no tape la realidad bonita de cada día, de cuando era bonita, ¿no? Y lo mismo, pues el utilizar un narrador, el utilizar los diálogos de los personajes, utilizar sus reflexiones, sus extractos de sus diarios, etc. La idea es hacerlo interesante y ameno. ¿Lo he conseguido? Eso no lo tenéis que decir vosotros. También, como ha dicho José María, los cambios políticos, sociales y educativos juegan un papel absolutamente central en la novela, ¿no? Yo he intentado reflejarlo de la forma más realista y objetiva posible, pero como lo cuentan los personajes, pues los personajes no son objetivos. Los personajes lo ven cada uno, pues como lo ve, pues uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. He intentado compensar, que no se vea solo de un solo lado, porque no es así no era como era la realidad, ¿verdad? Que uno ve una cosa y otro ve otra. He intentado que todos estos cambios políticos sociales que he intentado estudiar lo mejor posible. Yo soy científico y por un lado pues no soy historiador, con lo cual pues no tengo esa técnica, pero sí tengo la técnica de estudiarme muy bien las bases de lo que hay, ¿no? Lo que llamamos todas las referencias, ¿no? A punto estoy a poner alguna, a punto de donde lo he sacado, ¿no? Para que hicieran como una especie de telón de fondo, como una especie de escenario donde ocurren las cosas y que explica por qué ocurren las cosas. Pero no es una novela que venga hojas y hojas de política o ciencia o sociología, no, es una novela. Y es una novela de amor. Es una novela de amor y de desamor, porque yo creo que eso es inseparable de la vida de las personas, ¿no? Como han dicho, no es un amor convencional y menos en la época en la que ocurre todo esto. Y concluyo. El mensaje que he querido transmitir fundamentalmente, que no es una moraleja, pero eso es un mensaje, es que aquel contexto sociopolítico que nos parece tan violento, tan especial, tan extraordinario que se dio la sociedad española en aquellos tiempos, en aquellos años, sigue siendo igual de importante el contexto sociopolítico, educativo y cultural ahora para la vida de las personas. Sino que nos lo digan los jóvenes con su trabajo precario, con sus bajos sueldos, los jubilados de 50 y pocos años que ya se dan cuenta que no pueden encontrar trabajo. Yo creo que eso es sociopolítica y es muy importante. Me parece a mí. Y me despido. ¿Cómo iba a despedirme? Agradeciendo a mi mujer, siempre es. Y por esto mi agradecimiento es a la mujer inmaculada. La mujer a quien mi sino me condujo un día a encontrarla en un ascensor, en el primer lugar de trabajo, donde ella trabajaba también, ¿sí? Y en ese instante, pues la vi y me quedé pasado. Pero no, esa imagen, ese día empezó a ser mi sueño. Y yo pues me empeñé en perseguir ese sueño. Y mi sino pues, me ha permitido, no sin dificultades, descubrir la compleja y maravillosa realidad que hay detrás de esa bella imagen. Y esa realidad de su existencia ha sido el centro de mi vida en estos últimos 40 años.
por eso quiero dedicarle de forma especial esta historia sobre el sino que conduce a la vida de sus personajes. He escrito varios textos de agradecimiento, porque ha ido tan internacional, que también quería agradecérselo de alguna manera, pero no me ha gustado nada, me han parecido eso, palabras, palabras, palabras y palabras. Y entonces he pensado que en vez de una frase de agradecimiento iba a escribir un verso. ¿Qué es lo que he hecho desde que la conocí? Escribirle versos. Eso no empecé a hacerlo cuando lo jubilé. Empecé a escribir prosa, pero cuando lo jubilé, ya escribiendo versos desde que la conozco, ¿no? Y hoy, como agradecimiento a ella, leerle a ella y, por supuesto, a todos vosotros, un verso. Un verso que está escrito para ella, ¿no? Para ser preciso, para su risa. Su risa es una característica de ella. Todo el que la conoce se acuerda de su risa. Y es una de las cosas que más me gusta de ella. Entonces, el poema para ella se llama Tu risa. Y dice así: tu risa se derrama como una fuente y revive la llama de quien la siente. Risa te emana y alimenta mis sueños en mi mañana. Tu risa es una antorcha, luz que proclama el triunfo de la vida sobre la nada. Sigue riendo, porque mientras tú te rías, sigo viviendo. Tu risa que calienta mi alma fría y transforma y alienta mi pobre vida. Tu risa al viento, redimiendo de culpa mis sentimientos. No me niegues tu risa, ni tu mirada, pues sin ella mi mundo se queda en nada. Sigue riendo para que mi esperanza siga existiendo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, además de por qué oveja, es el momento de la podéis hacer con toda libertad, ¿de acuerdo? Claro, sí. ¿Comentario? Bueno, a mí me gusta mucho preguntar sin haber leído libros. No te preocupes porque yo tengo oficio de leerlos. O sea, ya lo leeré. Pero bueno, por lo que veo se ha vinculado un poco lo que se ha querido contar a través del campo de la enseñanza, con maestros y tal. Me gustaría que explicaros un poco por qué esta lección en ese mundo de la enseñanza, no, pero sé, el comercio, lo que fuera. El comercio aparece, muy importante. Su padre es comerciante, tiene una tienda, el padre de estos dos. Aparece el comercio en Béjar como algo fundamental. Ellos conocen Béjar a través de un comerciante que viene a comprarla.